Mi esposa se ha convertido en una madre sobreprotectora, se niega a dejar que nadie se acerque a nuestros hijos y ahora está arruinando nuestro matrimonio. Mi esposa, a la que llamaremos Laura, y yo hemos estado juntos durante 14 años y casados durante 9. Estuvimos juntos desde la secundaria y tuvimos nuestro primer todo. Por suerte, logramos superar las probabilidades de que los amantes de la secundaria se separen y logramos casarnos a los 20. Me inscribí en la universidad mientras ella trabajaba a tiempo parcial para apoyar nuestros gastos. Estábamos agradecidos, ya que mis padres pagaron mi universidad y los suyos nos ayudaron a alquilar un apartamento, por lo que no teníamos muchas deudas ni otras obligaciones financieras. Tuvimos una pequeña boda mientras estaba en la universidad, solo con la familia inmediata. Unos meses después de nuestra boda, nos dimos cuenta de que estaba embarazada. Ni qué decir tiene que no estábamos entusiasmados. Nuestro plan inicial era que yo terminara la universidad y consiguiera un trabajo para que ella pudiera volver a estudiar y obtener su título antes de planear una familia. Antes de que todos me griten, no estábamos siendo descuidados. Usamos protección, ella estaba tomando anticonceptivos y yo usaba condones de vez en cuando por seguridad adicional. Nuestra niña era una fuerza imparable y ningún anticonceptivo iba a detenerla de venir al mundo y patearnos el trasero. Laura no estaba tan feliz durante los primeros meses de su embarazo. Mencioné la palabra con a una vez, si ella quería, y le dije que la apoyaría completamente de cualquier manera. Ella me lo rechazó instantáneamente diciendo que eso no era una opción, ya que proviene de una familia bastante religiosa. Ni siquiera tuvimos relaciones sexuales hasta 2 años después de estar en la relación. Solo se nos permitió vivir juntos porque le propuse matrimonio y la convertí en mi prometida. Alrededor del 4.º mes, descubrimos el género y vi a mi esposa lentamente acostumbrarse a la idea de tener un ser humano real dentro de ella, y casi a las 18 semanas sintió el primer movimiento del bebé en su vientre. Ahora que lo pienso, fue un cambio instantáneo, aunque no lo noté entonces. Mirando hacia atrás, todo estaba ahí desde su primer embarazo. Antes de recibir la noticia del embarazo, había solicitado un curso de contabilidad y había sido admitida. Yo ya había encontrado un trabajo para entonces. Incluso había comenzado sus clases y continuó asistiendo a ellas, aunque estaba embarazada. Noté su renuencia por primera vez alrededor de la semana 30, cuando tomaba continuamente algunos días por enfermedad, aunque no estaba enferma. La confronté al respecto y se derrumbó, diciendo que no quería asistir a la universidad estando embarazada porque su vientre estaba creciendo y todos notaban que realmente estaba embarazada. Al principio pensé que estaba avergonzada de estar embarazada frente a sus compañeros a una edad relativamente joven, pero al hablar más con ella me di cuenta de que no estaba avergonzada, sino que tenía miedo de que alguien intentara hacerle daño. Estaba aterrorizada de caerse por las escaleras, resbalar, comer algo que no debía o beber alcohol accidentalmente, etc. Yo estaba confundido y, como cualquier otra persona, pensé que sus miedos eran demasiado irracionales. ¿Por qué alguien querría lastimar intencionadamente a una mujer embarazada? Le pregunté si sentía que alguien la estaba amenazando y simplemente sacudió la cabeza en señal de negativa. Me rogó que la dejara dejar la universidad hasta que el bebé fuera lo suficientemente mayor como para ir a la guardería o ser cuidado por una niñera. Me prometió que continuaría con sus estudios después. Avanzamos un par de meses más y dio a luz a nuestra hermosa niña. Estaba tan enamorado de ella al instante, y mi esposa también. Durante los meses restantes de su embarazo, mi esposa rara vez salía y solo lo hacía para las citas con el médico. Llamé a su madre y le pedí que estuviera con mi esposa un tiempo para que no estuviera sola todo el día. A mi esposa no le encantaba esa idea, pero le gustaba la idea de no tener que hacer trabajos duros en la casa, ya que su madre la ayudaría. Después del parto, fue lo peor. Mi esposa no dejaba que nadie la ayudara con el bebé. Como mi esposa y yo somos los mayores en nuestras familias, nuestra pequeña niña es la primera nieta en ambos lados. Todos estaban tan emocionados de conocerla, pero mi esposa estaba tan indecisa y abrumada con la idea de que alguien sostuviera a nuestra hija que empezó a molestar a todos. Pronto, todos comenzaron a hablar a sus espaldas. Hice lo mejor que pude para defenderla y pedí a todos nuestros familiares que nos dieran espacio, ya que era una nueva madre y necesitaba su espacio. Laura no dejaba que nadie la ayudara con nuestra hija, apenas me dejaba cuidar de mi propia hija. Estaba sobrecargada de trabajo y sin dormir, pero aún así no dejaba que nadie la ayudara con el bebé, ni siquiera yo. Una vez, durmió casi 6 horas después de no dormir durante días. No la desperté porque quería que descansara bien y cuidé a nuestro bebé yo mismo.
Le di el biberón con la leche que Laura había sacado y le cambié los pañales, etc. Cuando Laura se despertó, todo se desmoronó y comenzó a tener una crisis nerviosa, llamándome una persona terrible por básicamente dejarla dormir, y asimismo una madre horrible por no estar despierta para cuidar a nuestra hija. En ese punto, incluso yo estaba abrumado y frustrado. Acosté a nuestra hija y cerré la puerta antes de sentarla y tener una larga discusión con ella. Empezó a llorar explicando que tenía miedo de que algo le pasara a nuestra hija si no estaba allí para cuidarla. Había leído sobre condiciones en las que los bebés han fallecido repentinamente o mientras estaban al cuidado de alguien más que no era la madre. No entendía si eso era normal o no en ese momento. Lo atribuía a una madre preocupada por su bebé. He oído hablar de madres primerizas con las hormonas por todos lados. Le dije que entendía que no quería que otra persona estuviera cerca de nuestra hija, pero que no tenía derecho a mantenerme alejado. Le expliqué que somos un equipo y que criaríamos a nuestro bebé juntos, no solo ella. Desde ese día, aflojó un poco para darme suficiente espacio para cuidar de nuestro bebé y que ella pudiera dormir bien. A medida que nuestra hija creció, traté de convencerla de que volviera a la universidad y que pudiéramos enviar a nuestra hija a la guardería o pedir a uno de los abuelos que la cuidara mientras ella estaba en la universidad. Rápidamente desechó la idea diciendo que nuestra hija era una niña pequeña y que ahora era un momento muy importante para ella, ya que comenzaría a retener recuerdos. Dijo que no había forma de que permitiera que nuestra hija se apegara a otra persona, ya que era su responsabilidad criarla, y no de nadie más. Hice lo mejor que pude para convencerla de que su educación era importante. Le dije que si algún día, Dios no lo quiera, me pasara algo, necesitaría un título para conseguir un buen trabajo, para que pudiera cuidar de nuestra hija y de ella misma, o que de lo contrario estaría luchando por llegar a fin de mes. Esto pareció convencerla y finalmente aceptó estudiar, pero solo un curso en línea que podía estudiar en casa. Solo tendría que hacer un examen en un centro de prueba según, cuando nuestra hija cumplió 3 años, descubrimos que mi esposa estaba embarazada nuevamente. Estábamos usando protección, así que me confundió cómo pudo haber sucedido esto. Le pregunté al respecto, y ella admitió que a veces olvidaba tomar sus pastillas a tiempo. Quise enojarme con ella, pero sentí que era injusto echarle toda la culpa, ya que la carga de la anticoncepción no tenía por qué recaer completamente en ella, y yo tampoco estaba siendo muy cuidadoso. Como tenía un trabajo estable y bien remunerado, el dinero no era un gran problema. Desde que nuestros padres nos ayudaron al principio, pudimos ahorrar un poco a lo largo de los años sin grandes préstamos estudiantiles. La situación se repitió con el segundo bebé. Ella no salía mucho de casa, las únicas personas que permitía estar a su alrededor éramos yo y su madre, y a veces su hermana. Rara vez salía de casa, excepto para las necesidades de nuestro hijo, citas médicas o exámenes que necesitaba realizar. Traté de hablar con ella sobre esto nuevamente, pero nunca estaba interesada en abordar el tema de ser tan posesiva. El bebé nació, y ahí estaba ella, repitiendo la misma actitud, sin dejar que nadie más que yo o, muy raramente, su madre estuviera cerca de ella y de los niños. Recuerdo haber visto círculos oscuros bajo sus ojos y decirle que no había necesidad de que ella cargara con tanto peso sola, que podía dejarme llevar al menos una cuarta parte de la carga cuando estaba en casa. Ella seguía diciendo que no le gustaba la forma en que los demás manejaban las cosas, etc. Incluso nuestra vida sexual sufrió un gran golpe después del segundo bebé, porque mi esposa estaba exhausta y agotada cuando volvía a la cama. A veces, incluso hacía que los niños durmieran entre nosotros porque se sentía horrible haciéndolos dormir solos en otra habitación. Dejó de hacerlo cuando vio un artículo sobre un bebé que murió debido a la práctica de dormir juntos, tras lo cual me dio una gran charla para asegurarse de que nunca lo haría. Honestamente, nunca tuve la intención de hacerlo. Estaba desesperado en ese punto, pero con el tiempo aprendí a ceder y dejar que ella manejara a los niños a su manera. Después de todo, lo que hacía era por la seguridad de nuestros hijos, así que supuse que no podía ser tan malo. Nuestros hijos crecieron, y me aseguré de usar protección siempre después de eso, para su descontento, pero en ese momento no me importaba. Laura se había calmado un poco desde que los niños crecieron, y de ninguna manera quería que volviéramos a la situación anterior con un nuevo bebé. Laura seguía muy involucrada y siendo excesivamente cautelosa con nuestros hijos. Encontró un trabajo cerca de casa una vez que el más joven fue lo suficientemente mayor para el preescolar. Ella los llevaba a ambos a la escuela antes de ir a trabajar y los recogía antes de volver a casa. Tenemos autobuses escolares en nuestra ruta, pero cada vez que lo menciono,
ella saca las estadísticas de accidentes de autobuses escolares y bullying, diciendo que no es una buena idea. Nuestra hija mayor tiene una mejor amiga y nos pidió que la dejáramos dormir en su casa, y mi esposa casi explota ante la solicitud. Mi hija lloró toda la noche, y tuve que abrazarla para consolarla y prometerle muchos libros, que le encanta leer, para que dejara de llorar. Tuve que convencer a los padres de su mejor amiga para que la pijamada fuera en nuestra casa en lugar de en la de ellos. Nuestro hijo menor tiene 5 años ahora, y mi esposa está embarazada nuevamente de nuestro tercer hijo. Me convenció una noche. No entraré en demasiados detalles sobre cómo me sedujo, pero si eres un hombre leyendo esto, sabrás lo tentador que es cuando te susurran al oído y te dicen que termines dentro. Como mi esposa se había calmado relativamente desde antes, pensé que tal vez, a medida que envejecíamos, se había vuelto un poco más fácil consigo misma y con los niños. Todo esto era solo un contexto importante, lo que realmente sucedió fue algo que ocurrió hace una semana. Mientras jugaba un deporte en la escuela la semana pasada, un niño pequeño de la clase de mi hija accidentalmente pateó una pelota en dirección a nuestra hija y le golpeó en la cabeza. Los maestros la llevaron rápidamente al hospital y tuvo que recibir puntos de sutura. Es seguro decir que mi esposa se volvió loca. Se puso histérica y comenzó a llorar. Nuestra hija está bien y los puntos sanarán en poco tiempo, pero mi esposa no lo está manejando bien. Cuando los padres del niño nos visitaron para disculparse formalmente con su hijo, un niño de 8 años que parecía aterrorizado, mi esposa se enfureció. Comenzó a amenazar con demandarlos por daños y obtener órdenes de restricción. No tengo idea de dónde salió esa idea. Los padres estaban sorprendidos. Me disculpé rápidamente con ellos y los envié a su casa. Mi esposa seguía divagando sobre demandarlos. Luego habló sobre sacar a los niños de la escuela para educarlos en casa, según ella, esa es la opción más segura. Además, con todos los tiroteos escolares que ha estado escuchando en todo el país, seguía diciendo que la escuela era innecesaria y peligrosa. Después de eso, hice algo de lo que no me siento orgulloso. Le grité. Estaba tan enojado, frustrado y molesto que años de frustración acumulada simplemente salieron de mí. Creo que por un momento olvidé que ella estaba embarazada de mi bebé. Ella me miró con ojos llorosos antes de levantarse y alejarse. Han pasado casi una semana y ninguno de los dos ha hecho el esfuerzo de disculparse o hablar. La única comunicación que tenemos es sobre los niños. Estoy absolutamente decidido a no sacar a los niños de la escuela. Se merecen tener una vida escolar normal con amigos y una experiencia típica de crecimiento. No voy a quitarles eso porque mi esposa se vuelva loca protegiéndolos. No sé cómo manejar esto. Aparte de este problema, nuestra vida es genial. Ella es, honestamente, la mejor mujer que podría haber conocido. Sé que me ama, y yo la amo a ella también. La parte más curiosa es que, antes de los niños, mi esposa era una persona extremadamente tímida. Odiaba la confrontación y huía de las discusiones. Tenía dificultades para hacer amigos debido a lo tímida que era, pero todo cambió cuando se convirtió en mamá. Debo decir que, al principio, era hermoso para mí, como padre de nuestros hijos y su esposo, ver cómo una mujer tímida y callada podía volverse feroz y ruidosa cuando se trataba de su bebé. Pero el amor/obsesión que tiene ahora por nuestros hijos se está volviendo demasiado para mí y, ahora, incluso para nuestros hijos. Ya está empezando a asfixiar a nuestra hija. Está afectando nuestra relación porque siempre quiere tener la última palabra cuando se trata de decisiones sobre los niños. Quiero tener una opinión igualitaria en los asuntos de nuestros hijos sin ser visto como un villano por tener una opinión diferente a la suya. Tenemos otro en camino, y en este punto, estoy asustado. Ya he reservado una cita con el médico para hacerme una vasectomía. Estoy listo después del tercero. Ya temo cómo va a ser con el nuevo pequeño que va a nacer. Ya estoy buscando terapia, pero va a ser un poco difícil convencerla. ¿Hay algo más que pueda hacer para que se relaje con respecto a los niños? Odio ver cómo nuestra relación se desmorona de esta manera. ¿Nunca te has preguntado qué pasa cuando tienes un segundo hijo, o peor aún, un tercero? Tu esposa necesita terapia, y urgentemente. Si no lo hace, destruirá la capacidad de tus hijos para enfrentarse al mundo real. No es la última vez que me preocuparé porque mi esposa haga daño físico a nuestros hijos, de hecho, es la menor de mis preocupaciones. Ella entra en pánico cuando ellos se lastiman al caerse y ni siquiera puede soportar verles recibir una vacuna porque no aguanta la idea de que una aguja afilada los lastime.
No estoy preocupado por daños físicos, sino más bien por el agotamiento mental que les provoca. Debes hablar con tu médico de cabecera sobre esto. Deberías haberlo hecho justo después del nacimiento del primer bebé, cuando ella empezó a actuar así. Pero nunca es tarde para actuar, y debes hacerlo ahora. Ya estás notando los efectos en tu hija, y esto solo empeorará, impactando profundamente en la salud mental de tus hijos. El comportamiento irracional de tu esposa es emocionalmente abusivo para ellos. Levanta el teléfono y pide una cita con tu médico de inmediato. Ya no puedo tomar esto a la ligera. Estoy reservando una cita con un consejero matrimonial, como alguien sugirió, para que ella no sienta que la estoy llamando loca al sugerir que vaya directamente a un terapeuta. Hablaré con el consejero para que la remita a un terapeuta. No voy a dejar pasar esto. Sugiero encarecidamente que sea evaluada por PPA, necesita una terapia seria, y la necesita ayer, antes de que haga un daño irreparable a los niños. Esto ya no es negociable. Después de ver todos los comentarios, investigué sobre PPA y es un alivio poder ponerle un nombre a lo que he estado viendo durante años. Los síntomas coinciden con todo lo que he observado en ella durante este tiempo. Si pudiera describirlo, diría que tiene un caso extremo de PPA, que le impide funcionar adecuadamente con un bebé recién nacido. ¿Alguna vez le dijiste que podría confiar en ti? A veces, siento la necesidad de decir algo en voz alta para ayudar a convertirlo en realidad y no dejarlo solo en mi cabeza. Es solo un pensamiento sobre lo que podría ayudar a aliviar su ansiedad. He experimentado muchas de esas mismas emociones durante mis embarazos. Voy a intentar esforzarme más para hacerle saber que puede confiar en mí. Creo que las palabras de afirmación le ayudan mucho, solo espero que realmente me crea. Actualización 17 de septiembre de 2023. Hola a todos, hace un mes publiqué en Reddit sobre cómo mi esposa era demasiado sobreprotectora con nuestros hijos y cómo eso estaba afectando nuestro matrimonio. Esto es una actualización de todo eso, pero advierto que algunos aspectos mencionados al final de esta publicación pueden ser perturbadores para algunas personas. Decir que las cosas han sucedido es quedarse corto. Mi esposa encontró la publicación en mi teléfono 2 días después de haberla publicado en el sitio. Dio una notificación que me llegó una noche, cuando estaba despierta porque nuestro hijo menor tenía un poco de fiebre. Creo que al principio asumió que estaba teniendo una aventura o algo así, y revisó mi teléfono rápidamente mientras yo dormía. No es un problema para ninguno de los dos, tenemos las contraseñas del otro y podemos revisar los teléfonos cuando queramos. Solo que fui demasiado estúpido y olvidé apagar las notificaciones de Reddit. Mi esposa leyó toda la publicación y los comentarios esa misma noche. A la mañana siguiente, me desperté temprano y no encontré a mi esposa en la cama. Asumí que estaría con nuestro hijo, ya que estaba un poco enfermo. Fui a su habitación y él estaba bien, pero mi esposa no estaba allí. Busqué por toda la casa y finalmente la encontré sentada en la sala, en completa oscuridad. Encendí las luces y parecía un fantasma viviente, su cara estaba manchada de lágrimas y no parecía ser consciente de dónde estaba. Me acerqué a ella asustado, pensando que algo había pasado. Fue entonces cuando vi mi teléfono con ella, y mi corazón se hundió instantáneamente. Intenté que hablara, pero no respondía en absoluto. Después de insistirle durante mucho tiempo, finalmente me miró a los ojos y me preguntó, ¿soy peligrosa para ellos? Su voz se quebró y dolió escucharla así. No supe qué decirle. Dicen que los mataré, dijo, y era como si estuviera hiperventilando. Fue aterrador verla de esa manera. Me dijo que la dejara sola y siguió mirando al vacío durante mucho tiempo sin responderme. Los niños se despertaron porque tenían que ir a la escuela, y fueron a buscar a su madre como hacen todas las mañanas. En el momento en que mi esposa los vio acercarse a ella, fue como si estuviera viendo un fantasma, se veía aterrorizada. Se levantó del sofá rápidamente, se dirigió a nuestra habitación y se encerró dentro. Los niños estaban confundidos y asustados, así que les dije que los llevaría a casa de sus abuelos y que podían faltar a la escuela ese día. Estaban emocionados y se prepararon rápidamente. Mi hija se me acercó después de un rato y me preguntó qué le pasaba a su madre. Es intuitiva, esa pequeña. Le expliqué que su madre estaba un poco enferma y que necesitaba descansar para mejorar. Ella me dijo que abrazara a mamá cuando sintiera ganas de llorar, porque eso ayuda. No me había dado cuenta de que mi hija había presenciado los ataques de ansiedad de mi esposa, y me dolió darme cuenta de que había sido ajeno a todo eso. Dejé a los niños en casa de sus abuelos antes de regresar a casa.
Ya había reservado una sesión con un terapeuta para esa semana después de leer todos los comentarios. Cuando volví a casa, mi esposa se negó a hablar conmigo, a comer, a moverse o, literalmente, a hacer cualquier cosa. Estaba un poco asustado de que pudiera intentar hacerse daño, pero nunca hace nada que pueda perjudicarla cuando está embarazada, lo he notado. Me preguntó dónde estaban los niños y pude ver claramente su disgusto, que trataba de ocultar, cuando le dije que los había dejado en casa de sus padres. Pero supongo que los comentarios aún estaban frescos en su mente, así que no discutió conmigo sobre eso. Las cosas fueron difíciles durante casi una semana. Extendí la estadía de los niños en casa de sus abuelos y pedí a su madre que ayudara, explicando la situación. Fueron muy comprensivos e incluso llevaron a los niños a la escuela todos los días. Expliqué a mi esposa que había reservado una sesión de terapia y que la llevaría allí, dijera lo que dijera. Esta fue la única cosa en la que no peleó conmigo en toda la semana. Para ser honesto, fue muy difícil verla llorar hasta quedarse dormida cada noche. Tuvo ataques de pánico aleatorios y a veces la encontré hablando sola cuando volvía del trabajo. Empezó a ir a terapia y durante las primeras sesiones no parecía haber ninguna diferencia, solo guardaba silencio. Estaba de baja por maternidad, así que el trabajo no era un problema. La llevé a casa de sus padres día por medio porque podía sentir que se estaba ahogando sin ver a los niños, y sabía que estaba demasiado conflictuada con sus emociones para pedirme que la llevara a verlos. Visitábamos con el desayuno, pero mi esposa los evitaba como a la peste, solo viéndolos desde la distancia. Nuestro hijo intentaba con todas sus fuerzas meterse en sus brazos porque la extrañaba y este fue el periodo más largo que ha pasado desde que nació sin ella, pero mi esposa comenzó a tener ataques de pánico cuando intentó hacerlo, lo que a su vez lo lastimó. Esa semana fue terrible. Pasé tiempo extra con nuestros hijos cuando ella estaba en casa para asegurarme de que supieran que los amamos y que ella los amaba mucho. Les dije que mamá necesitaba ayuda y que estaba enferma, y que yo estaba haciendo todo lo posible para asegurarme de que estuviera bien. Después de aproximadamente 2 semanas, traje a los niños de vuelta a casa. Para entonces, mi esposa había asistido a más de 5 sesiones, y aunque no todo era color de rosa, comenzó a hablar con los niños nuevamente, aunque siempre mantuvo su distancia. Ahora yo era el principal cuidador. Ella siempre estaba ahí para decirme qué hacer, porque bueno, ella sabe todo sobre ellos mejor que yo. Comenzó a hablar nuevamente conmigo y con su madre. Las cosas estaban un poco mejor. Hace aproximadamente una semana, después de una de sus sesiones, regresó a casa y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Puse a los niños a dormir y nos encerramos en nuestra habitación para hablar. Mi esposa me explicó cómo siempre había querido decirme esto, pero nunca había encontrado el momento adecuado, y que las sesiones de terapia con el doctor finalmente le hicieron darse cuenta de que no era justo no explicarme algo así. Como mencioné en mi publicación anterior, tenía sospechas de que algo había sucedido en su primer embarazo que alteró completamente su actitud hacia todo, y tenía razón. Alrededor de su semana 24, hace 9 años, mi esposa conoció a alguien. Es increíble cómo un incidente cambió el resto de nuestras vidas. Mi esposa aún estaba inscrita en la universidad y había renunciado a su trabajo a medio tiempo en un restaurante debido al embarazo, pero todavía frecuentaba el lugar para hacer sus tareas y trabajos, ya que quedaba a poca distancia caminando. En un día como ese, mi esposa estaba en el restaurante y necesitaba usar el baño. Se dirigió al baño de mujeres y, al entrar, escuchó ruidos y gemidos dolorosos de alguien. Parecía ser una mujer que gemía de agonía. Mi esposa se acercó al cubículo donde estaba la mujer y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer dudó, pero después de un tiempo abrió la puerta para aceptar la ayuda ofrecida. Resultó que la mujer estaba teniendo un aborto espontáneo. Era una mujer de mediana edad y estaba embarazada de aproximadamente 17 semanas. Fue un gran shock para mi esposa en ese momento, pero no dudó en arrodillarse y tratar de ayudar a la mujer. La mujer estaba sangrando en el inodoro. Mi esposa intentó ayudarla a relajarse y, en algún momento, la mujer se dio cuenta de que estaba expulsando el feto y le pidió a mi esposa que lo atrapara, ya que quería enterrar al bebé adecuadamente y no simplemente tirarlo por el desagüe. Mi esposa explicó cómo sintió que moría al sentir el feto en sus manos. Explicó que era del tamaño de su mano y estaba cubierto de sangre. Envolvió al bebé en un trozo de tela y ayudó a la mujer a ponerse de pie, ya que seguía sangrando. De alguna manera, logró llevar a la mujer al hospital, donde los médicos la atendieron. Mi esposa se quedó con la mujer todo el día. La mujer perdió la conciencia a mitad del camino, pero una vez que volvió en sí, mi esposa se sentó a su lado para ofrecerle apoyo moral.
Durante ese tiempo, la mujer le contó su historia a mi esposa. Le explicó cómo su novio era abusivo, la había golpeado ese mismo día y de alguna manera logró escapar, pero su estómago había recibido un gran golpe. Entró en el primer restaurante que vio cuando el dolor se volvió insoportable. La mujer le contó cómo ese era el segundo bebé que perdía. Aparentemente, alrededor de un año antes, había dejado a sus niñas de 7 y 4 años al cuidado de su novio cuando fue a trabajar, pero él organizó una fiesta y, en lugar de vigilarlas, estaba demasiado ocupado. La niña de 4 años estaba jugando afuera y corrió hacia la carretera cuando vio un gato. Un coche que iba a toda velocidad atropelló a la niña y murió en el acto. Como padre, me hirvió la sangre al escuchar cómo otro hombre pudo ser tan descuidado con su hijo. No entiendo cómo pudo quedarse con ese hombre un año más después de eso. Qué patético ser humano. Esa mujer le dijo a mi esposa que nadie cuidaría de un niño tan bien como lo haría su madre. Le dijo que nunca confiara en nadie más para cuidar de sus hijos, porque nadie pondría tanto esfuerzo en asegurar la seguridad de su hijo como ella misma. Mi esposa nunca la ha vuelto a ver después de ese día, pero ese único incidente alteró su química cerebral tanto que comenzó a ver todo y a todos como una amenaza para nuestros hijos. Todo tenía sentido, ¿por qué era tan cuidadosa incluso al caminar cuando estaba embarazada? Quiero decir, no puedo imaginar lo que debió ser tener un feto sin vida en tus manos. No es de extrañar que evitara cualquier posibilidad que pudiera llevar a algo así. También tenía sentido porque nunca pudo confiar en nadie más con los niños. Probablemente también confiaba en mí con ellos solo porque me amaba y sabía en el fondo que no podría lastimarla a ella o a los niños. No puedo imaginar lo que debió ser estar en tu segundo trimestre y tener que dar a luz a un bebé abortado. Me duele el corazón por ella cada vez que lo pienso. Es enloquecedor que un solo día haya cambiado tanto nuestras vidas. Mi esposa me dijo que amaba mucho a nuestros hijos y que estaba viviendo por ellos, pero también explicó que estaba dispuesta a entender que son seres humanos independientes que necesitan crecer por su cuenta sin ella. No dice que lo entienda del todo aún, pero sé que necesita tiempo. Hasta ahora, las sesiones han demostrado ser un poco útiles en algunos de sus cambios de actitud. Tengo la esperanza de que pueda mejorar a medida que continúe con esto. Tiene que desaprender comportamientos relacionados con años de traumas y estoy seguro de que tomará tiempo. Su terapeuta me da actualizaciones regulares sobre su condición y suena optimista sobre la posibilidad de tratar a mi esposa, así que tal vez no sea tan malo. El médico ha recomendado poner a mi esposa en medicamentos para la ansiedad y el estrés después de que nazca el bebé. Está prevista para dar a luz en una semana, así que todavía estoy nervioso por todo el asunto del bebé número 3, pero no voy a dejar que un nuevo bebé le impida asistir a terapia. Me aseguraré de que continúe, por su bien y por el bien de nuestros hijos. Nueva actualización, 29 de octubre de 2023. De hecho, desinstalé Reddit hace un tiempo para centrarme en mi familia y recientemente volví solo para notar que esta publicación, que inicialmente había sido bloqueada, fue publicada hace más de un mes. Para ser honesto, me asusté un poco cuando vi los comentarios desbordantes que me llamaban mentiroso y decían que todo esto es una historia inventada. Bueno, claro, es Reddit y nadie cree en nadie, y entiendo por qué. Gracias por tu comentario amable, fue refrescante leer uno positivo entre todos los demás. Mi esposa dio a luz hace solo unas semanas a un bebé sano. Todavía está en terapia y estoy empezando a ver pequeños cambios en su actitud hacia nuestro recién nacido en comparación con las 2 veces anteriores. Me hice la vasectomía como quería y como lo sugerían todos los comentarios. Inicialmente, a mi esposa no le gustó la idea, pero al final lo aceptó. Estoy prestando más atención a ella esta vez para asegurarme de que no se sienta abrumada de ninguna manera. Y puedo entender completamente por qué la gente piensa que el incidente con esa mujer es falso, porque, como dije, me tomó mucho tiempo comprender que algo así había sucedido, pero la gente tiene abortos en varios lugares todo el tiempo. Mi esposa simplemente estaba allí en ese momento y ayudó a una mujer que necesitaba ayuda. No sé qué tiene de increíble, pero no estoy aquí para convencer a la gente de que es verdad o no. Solo quería compartir una actualización cuando supe más sobre lo que le pasó a mi esposa. Gracias por escuchar la historia completa, espero sus comentarios, un like si les ha gustado, y suscribirse si no os queréis perder ninguna historia.